días son extraordinarios porque vamos a estar conviviendo con nuestra familia, con las personas que amamos, con las personas para las cuales y por las cuales trabajamos día con día con mucho afán, por quienes nos esforzamos. Así es que vamos a procurar hoy mantener empatía, comunicación, el diálogo. Vamos a procurar dejar un momentito el celular y dedicarnos al 100% con las personas, a jugar, a divertirnos, a pasárnosla bonito. Hayamos salido de vacaciones o estemos en casita, no importa. Lo que importa es que nos disfrutemos los unos a los otros y vivamos nuestro amor plenamente. Vamos con Aries. Mira, Aries, hoy es un día, este fin de semana para ti va a ser de mucha pasión, mucha intensidad, fuerza, armonía, bienestar. Disfruta con tu pareja, puesto que vas a tener oportunidades a solas, que si las sabes aprovechar, bueno, pues vamos a fomentar estos lazos amorosos. Tauro. Hay que hablar desde el corazón, Tauro, mucho cuidado. Lo que más afecta a las relaciones de pareja, las relaciones familiares y por supuesto también las relaciones en nuestro trabajo son los egos. Si nosotros, en vez de hablar desde el corazón, decir lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que queremos y hacia dónde nos podemos dirigir, bueno, pues nos dedicamos a hablar desde nuestros miedos, desde nuestros egos, no vamos a lograr nada. Así es que permítele a tu corazón que sea el que dirija tu vocal. Géminis. Hay que poner atención con las relaciones del pasado, geminianos, donde hubo fuego, cenizas quedan. Así es que nada está completamente enterrado, mucha atención, geminianos, para que todo fluya. Si queremos armonía y tenemos actualmente una relación de pareja, evita meterte en situaciones que te comprometan. Cáncer. Ámate a ti mismo. Este es un principio universal. Tú no puedes ofrecer, brindar, dar amor a otras personas o pretender que otras personas te amen a ti si antes tú no te has dado una dosis de amarte a ti mismo. Así es que la regla dice, ámate tú y el universo estará en armonía contigo. Leo. Pon atención a las señales. El universo te va a decir qué es lo que puede estar mal en tu relación de pareja, hacia dónde te puedes dirigir para que todo fluya, qué es lo que tienes que hacer para mejorar y cómo encontrar al amor de tu vida. Así es que vamos a poner atención a las señales para que encontremos el amor perfecto. Virgo. Bueno, la carta que les va a salir, Virgo, no se me vayan a espantar, en inglés quiere decir boda, realmente de lo que está hablando es de compromiso. Si tienes novio en este momento y dices, ay, me voy a casar, no te me espantes, por favor, Virgo. Solamente quiere decir que van a dar un paso más de compromiso, van a dar un paso más allá de unión, de conjunción. Así es que no se me espanten, si no tienes pareja, no te preocupes porque el compromiso también va con tu ser interior. Libra. Mucha atención, Libra, si conociste en estos días a una persona, si estás saliendo con alguien nuevo, pon atención, si ya tienes pareja y si no tienes pareja, no te me espantes. Es posible que ande cerca el verdadero amor, así es que vamos a fluir con el universo y abrir las puertas de par en par para que el verdadero amor llegue a nuestra vida. Escorpio. También los escorpiones andan de romance llamando a su alma gemela. Si no la han encontrado, no se me desesperen, no pierdan la esperanza. Muy pronto va a llegar a ustedes. Acuérdense que es mejor esperar que desesperar. Mucha atención con esto. El amor es y está para todos y nos va a llegar porque lo merecemos. Mis tocayos de signo, Sagitario. Tocayitos andamos, pero sí en lo más sexy posible, encontrando nuevas personas para nuestra vida. Acuérdate que cuando una puerta se cierra, otra se abre, así es que no hay que preocuparnos. Llegará un momento en donde encontremos al verdadero amor, encontremos a la persona correcta. Si ya lo encontraste, valóralo y renueva tu relación. Capricornio. También los capricornianos andan encontrando el amor. Este fin de semana todos los signos del zodiaco están muy amorosos y qué bueno, porque además es un fin de semana muy familiar, un fin de semana de estar besándonos, de apapacharnos mucho. Así es que, mi querido Capricornio, también anda cerca de ti el verdadero amor. Acuario.
Los acuarianos van con todo, están sexys, coquetos, lindos, amorosos y van a salir de fiesta, van a estar rompiendo plaza, mucha atención, porque traen toda la energía universal de la belleza. Andan muy coquetos, andan dando química a todo el mundo, haciendo que los demás se sientan atraídos a ustedes, y esto no solamente les puede servir en la parte amorosa, también nos sirve en los negocios, así es que mucha atención porque estamos coquetones. Piscis. Los Piscis, yo les recomiendo que este fin de semana se den un espacio para relajarnos, para estar con ustedes mismos, para platicar. Un diálogo interior les puede venir bien. Nos sentimos un poquito distanciados al resto, todos andan en el amor, en el romance, y ustedes pueden ser que estén buscando un poquito de espacio para sí mismos. No se me desesperen, también darnos amor a nosotros mismos es importante, así es que lo importante es que nos brindemos amor, que le brindemos amor a las personas y que nos regalemos constantemente muchas sonrisas, porque como siempre les digo, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva. Hoy va a ser el mejor día de tu vida porque así tú lo has decidido. Vas a gozar plenamente y te la vas a pasar extraordinario porque así es como tiene que ser. Pero también para que podamos pasárnosla muy bonito necesitamos besar mucho, besarnos todo el tiempo a nosotros mismos, besar a nuestras parejas, besar a nuestros amigos, besar a nuestros hijos. Tú besa todo lo que quieras el día de hoy porque para eso es este día y Liliana nos va a hablar al respecto. Que tengan un fin de semana extraordinario.